Hay personas que prefieren soportar un dolor inaguantable antes de acudir a un consultorio médico o a un consultorio dental. Y lo curioso es que no tienen miedo al dolor, tienen miedo a perder el control. Porque cuando estás en un sillón dental no ves, no sabes, no entiendes realmente qué está pasando y tienes que confiar. Hola, mucho gusto, somos Odontomed BC y bienvenidos a nuestro primer podcast Sala de Espera. Yo soy la doctora Guadalupe, soy especialista en prótesis y soy pésima paciente. Hola, soy el doctor Javier Espinosa, médico general, y mi esposa me obliga a ir al dentista. Siempre le digo a mis pacientes cuando llegan a primera vez a la consulta que acudir a una consulta dental o médica es como ir a un ginecólogo. ¿Por qué? Porque realmente no ves qué está pasando, no entiendes y tienes que confiar y estás confiando una parte muy importante de ti a una persona ajena, ¿no? Aquí es donde entra, donde nos decían nuestros maestros en la universidad, ¿no? Debes de establecer una muy buena relación con el paciente, platicar con él, hacer que se sienta cómodo el paciente. Como mis técnicas que yo hago, algo que suelo hacer, es hacer que se ríe el paciente un poquito para que se sienta en confianza, para que se sienta relajado, resolverle todas sus dudas y que tenga la facilidad de sentirse cómodo. Y hay algo muy curioso, el miedo, el estrés que el paciente o las personas experimentan al entrar, no solo se queda en la mente, sino también empiezan a sentir síntomas a la hora de entrar, como se le sube la presión, manos sudorosas. ¿Qué más, doctor? De hecho, nosotros cuando andamos buscando pacientes con presión alta, hay un síndrome que se le conoce síndrome de bata blanca, precisamente. Eso es en un escrutinio cuando estás buscando si el paciente tiene presión alta, ¿no? Le vas y le checas la presión y te sale con presión hasta el cielo, ¿no? 150, 100. Y le dices al paciente, ¿sabe qué? Tiene que hacer su bitácora en casa. Ya va, se hace la presión, se revisa la presión en su casa y resulta que trae presiones 160, 110/70 de quinceañeros. ¿Qué es lo que pasa? Tienen miedo de acudir al dentista o tienen miedo de venir a atenderse, ¿no? El solo hecho de ponerse o entrar a un consultorio les genera un miedo y eso hace que la presión suba. Sí, así es, doctor. Y realmente había veces que llegan a consulta y me dicen, doctora, lo último que quiero es verla. Y yo como que gracias por venir, gracias por excelente saludo. Pero sí es algo muy normal porque la verdad desde chiquitos nos inculcan que es miedo, que es castigo ir al dentista. Si te portas mal, te voy a poner una inyección. Sí. Si no te lavas los dientes, vamos a ir al dentista y te van a sacar todos los dientes, te vas a quedar chimuelo, todo lo peor, ¿no? Y pues es un miedo que tenemos desde chiquitos y se va, y ahora sí que va avanzando, y de adultos, ¿qué pasa? Pues como ya somos responsables nosotros mismos de nuestra salud, pues lo evitamos, o hasta que sea la última consecuencia. Y muchas de las veces por tener precisamente ese miedo, es que el paciente llega ya, o en mi caso, ya nos llega con muchas complicaciones. Una diabetes, problemas de presión alta, muy difícil control, cuando se pudo haber controlado de una manera muchísimo más sencilla. ¿Sabes qué? Creo que hay algo mal en mi cuerpo. Creo que va a valer la pena visitar al médico o a mi dentista para ver qué es lo que está pasando. Así es, doctor. Y a veces lo posponemos, como dijimos al principio, ya cuando de plano no aguantan el dolor. Yo me acuerdo mucho de un caso de una paciente que la primera vez que llegó con un dolor que no aguantaba, llegó llorando del dolor y ya la revisamos y digo, ¿sabes qué? Vas a ocupar un tratamiento de conductos, pero en cuanto le dije endodoncia, tratamiento de conductos, empezó a llorar, se empezó a temblar y yo, ¿qué pasa? O sea, apenas te estamos revisando, permítame. Pues que tuve una experiencia cuando era niña, me fue muy mal y no quiero que me hagan eso, pero no quiero ni que me revisen y ya hablamos con ella, le explicamos, obviamente la endodoncia se recomienda siempre que se haga con un especialista y ya se le explicó el proceso paso a paso. Hubo una plática, fue una consulta muy larga. Ya después, en la consulta, pues los nervios, lo que comentamos al principio, sudoración en las manos, miedo, taquicardia, porque también da taquicardia, ¿verdad, doctora? A veces cuando sube la presión y todo. Sí, de hecho, una de mis grandes tácticas en el paciente es hacerlo reír.
de la manera más fácil, ¿no? Por ejemplo, casi el estilo Patch Adams, que es una película que he querido ver y nunca he visto. Está muy padre. Por ejemplo, viene el paciente pediátrico, ¿no? Todo asustado. Y le vas haciendo su historia clínica. Y me ha tocado nada más para hacerlos reír. Oye, ¿eres soltero, casado, viudo, divorciado? Y muchas de las veces el mismo paciente se ríe. Y eso hace que el paciente se relaje, ¿no? O también, por ejemplo, la paciente ya de mayor o la paciente. Muchas de las veces por el miedo de decirle edad, ¿no? Le dices, ¿cuál es su fecha de nacimiento? 3 de marzo de tal año, ¿no? Y aprovecho y utilizo una carta aquí. Es, por ejemplo, ¿sabe qué, señora? Tiene 40 años. ¿Cómo supo, doctor? No se preocupe, no soy brujo. Acá trae una calculadora. Y el paciente se empieza a reír. Y aquí es cuando el paciente se empieza a sentir mucho más cómodo, mucho más en confianza. Sí, así es, porque cuando nos relajamos, pues también los nervios bajan, hay menos presión, evitamos los problemas, como dijimos, la taquicardia, la sudoración. Y como el caso que le comentaba, doctor, la paciente llegó estresada, nervios, manos sudorosas, inclusive lloró. Y el día que llegó el momento de la famosa endodoncia, me dice, doctora, no pude dormir toda la noche. Y yo, caray, tanto miedo nos tienes. Y realmente es importante para nosotros no tomar como broma el hecho de que para el paciente realmente está en un momento de alarma, está en un momento de, ahora sí, de protección, de aquí vienen a hacerme algo, ¿no? Y es importante ser empáticos con el paciente y pues ya la tratamos al final todo contento, ya casi ya la rehabilitamos, ya terminamos porque tenía más trabajito y ya sus consultas ya viene hasta contándome chismes. Pero realmente sí, ese tipo de historias de que viene el paciente llorando, viene el paciente con nervios, viene el paciente con un problema ya grande que se presenta ya en síntomas ya graves como inflamación, o ya con enfermedades como diabetes, presión alta, es por posponer las cosas, ¿no? Sí, por el miedo de que, ¿sabes que me van a internar o me voy a quedar ciego? Cuando en realidad, como las películas de Terminator, ¿no? Lo único que podemos hacer es aplazar o alcanzar a aplazar esas complicaciones a largo plazo, lo más que se pueda, ¿no? Antes, para evitar de que lleguen. Sí, así es. ¿Y qué consejos en el área médica usted diría que sería lo mejor antes de entrar, o sea, en casa? ¿Qué es lo que pudiéramos hacer para evitar, en cuestión del área consulta médica, para que cuando llegue el paciente no venga con nervio a un diagnóstico? ¿O qué usted cree que sea mejor? ¿O qué consejos les pudiera dar aquí a las personas que nos ven? Cómanse un bolillo antes de acudir a la consulta. No, es cierto, no. Empezar a meditar, pensar que todo va a salir bien, no nos van a dar una noticia grave o mala de que, ¿sabes qué? Es que si voy ahí con el doctor, me va a decir que ya voy a fallecer. No. Si se sienten nerviosos, meditar, hacer actividad física 1, 2, 3 horas antes para que lleguen relajados a la consulta. Así es. Prepararse mentalmente, ¿no? Para nosotros no es tomarnos a la ligera los síntomas, el miedo que tenga el paciente, pero sí, todo se empieza desde casa. También hay que tomar terapia cuando ya es un trauma un poquito mayor de una mala experiencia. Las fobias, ¿no? La fobia al médico, la fobia al dentista. La anestesia. El piquetito, el sonido del taladro, o como ¿cuál es la pieza de mano. La pieza de mano. Pues, irse preparando pues mentalmente. Sí, yo la otra vez hice una pequeña encuesta ahí en el consultorio, les pregunté a los pacientes qué es lo que más miedo les da, por qué han pospuesto venir. Y las principales cosas que me dicen, a ver ustedes en comentarios, díganos qué es lo que más les tienen miedo de ir a consulta. En el dental me quiere número 1, el piquetito de la anestesia. Es el primero, la fobia, la pieza, la maquinita. Hubo una persona que me dijo el popotito, el eyector, que no le gustaba, que le daba náuseas. Y pues sobre todo que no entienden realmente, como dijimos al principio, qué se está haciendo y pues la vulnerabilidad que esto conlleva. Pero todo es un proceso que se tiene que hacer, así que pues platicando, terapia en dado caso si es algo, un trauma un poquito más fuerte, y preparándolos también, papás ahí que nos ven. Si tienen niños, si es primera vez que acuden a consulta, mi consejo que les podemos dar es
brindarles información, nunca mentirles de que vamos a ir a comprar un helado y ¡pam! Llegan al dentista ahí. Bienvenido, este es su helado. No, es primero hablar con ellos, vamos a irte a arreglar los dientes porque es por tu bien. Los niños saben que ustedes como papás jamás los llevarían a un lugar que les harían daño. Ustedes cuando los llevan a una consulta, ya sea médico dental, es para hacerles un bien, evitar un problema. Y primero que nada es hacerles entender esa base, es esa parte principal, ¿no? De que estás aquí para evitar algo, estás aquí porque te queremos, estás aquí porque queremos tu salud. Ya dan esa parte principal. Es muy importante a veces dejárselo en el caso del dentista. El dentista explicarles lo del piquetito, explicarles estos, porque depende de la edad nos manejamos. Porque no podemos mentirle a un niño de que si el niño pregunta directamente, ¿me vas a picar? No le podemos decir que no, porque los niños son muy listos. Si se dan cuenta, ya no confían en uno. Pero sí explicarles y darles a entender que aquí estamos, te vamos a llevar, esto es importante. No asustarlos, no enseñar videos de YouTube, no. Ustedes como papás infórmense, pero también no hacerlo sobrepensar a los niños que están chiquitos. Simplemente darles a entender por qué van, para qué van y que se va a hacer el tratamiento porque se ocupa hacer y no es opcional. Cuando ya es algo grave no es opcional, para que empiecen a agarrar un buen hábito, ¿no? Porque también a veces cuando avances por un mal hábito de no acudir pues a consulta, ¿no? ¿Qué opina, doctor? También regresando de hecho un poquito, también es que ¿sabes qué? Si te portas mal, te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Sí. Porque sí, lo hacemos con dolor, pero en realidad la inyección, si es muy necesaria, es porque la necesitas en ese momento. Si andas de vomitón, imitando la película del exorcista, obviamente sí te vamos a tener que inyectar. Pero es porque queremos que ya puedas tomar agua y ya te puedas tomar el resto de los medicamentos, ¿no? Sin el miedo de que me van a inyectar y me va a doler. Sí, quizás sí te vaya a doler, pero pues la intención es de que no te pongas peor y que termines hospitalizado. ¿Y usted, doctor, fue mal o buen paciente infantil? Cuéntenos. La verdad, yo creo que fui buen paciente. Aquí, la verdad, no sabría decirte porque no me acuerdo. Pero sí, en realidad a mí me llegaron a inyectar, yo creo que como 2-3 veces. Todos los medicamentos fueron casi tomados, ¿no? Es además que casi siempre me andaban correteando, ¿no? Para que me tomara los medicamentos. Y además que sí, tuve una que otra malas experiencias con los dentistas. Por eso mi miedo al acudir al dentista. Y se casó con una. Me casé con una. Vaya terapia de choque, ¿no? Pero sí, tardé, yo creo que más de 10-15 años en acudir con el dentista. Esa dentista fue mi esposa. Vaya el chiste. Pero sí, toma tiempo, toma sus años el volver a recuperar la confianza después de una mala experiencia. Sí, yo fui pésima paciente. Yo era de mi mamá, si mamá si ve esto, no me va a poder mentir. Yo era de las niñas que ocupaban sacarle pues muestras de toma de sangre y 5 enfermeros agarrándome, era la que corría del hospital y me terminé dedicando a esto, ¿no? Y dice, mamá, vas a pagar las que has hecho. Yo sí, sí. Pero eso se supera y miren, ahora ya me toca a mí inyectar. Así que esa es parte de... Y pues, como les comentamos, esto es un proceso. Aquí este podcast va a ir dirigido a ustedes como pacientes para resolver dudas de una manera en confianza, una manera amena, sin tanta terminología, para resolver dudas y empiezan a generar confianza y pues... Y que vengan a visitarlos al consultorio, ¿por qué no? Así es, pues aquí estamos, bienvenidos, pues este fue nuestro primer podcast a la espera Odontomed y nos vemos en el siguiente capítulo. Síganos en nuestras redes sociales bajo Odontomed BC, pronto en Spotify, pronto en YouTube. Sí, tendremos invitados especiales, vendrán doctores, endodoncistas, todos. Es secreto de estado. Ah, de secreto de estado, bueno, cierto. Sí, tendremos capítulos ya con temas más específicos. Este fue el primero más que nada para entrar en confianza y que nos conozcan. Saludos. Saludos, bye. Bye. Somos Sala de Espera. Y este podcast apenas comienza. Solo por Odontomed BC.